Voy a comenzar este video con una pregunta clave. ¿Por qué es necesario presentar las historias con escenarios y personajes marginales, vulgares y excluidos del entorno social de donde son parte, y con cierto grado de negatividad, de crudeza y realismo en sus tramas? Para contestar esta pregunta hablaremos de dos producciones que, aunque algo lejanas en trama, lugar de origen y tiempo, desarrollan de una manera notable estos puntos y llegan a ser productos audiovisuales que rompen con el modelo en el que este tipo de historias eran contadas en sus respectivos contextos hasta ese momento. Tanto Misterio como Narcos son dos ejemplos claros de esto. Ambas series presentan escenarios hostiles, con personajes marginales los cuales viven tramas complejos, donde aspectos como la necesidad económica, la delincuencia, el crimen y sobre todo la violencia son motores claves de su desarrollo. Pero ¿por qué ambas series comparten similitudes narrativas? Pues entendamos el contexto de cada historia. Misterio es una serie peruana que se estrenó en el año 2005 por el entonces canal Frecuencia Latina, ahora llamado Latina, la cual fue adaptada a la obra de teatro Un Misterio, una Pasión, escrita por Aldo Miyashiro y dirigida por Jorge Carmona. La premisa central de la serie gira sobre la historia de las Barras Bravas, en especial la del Club Universitario de Deportes. La historia presenta un entorno diverso, donde interactúan personajes de todos los estratos sociales existentes en Lima. Claro que los más preponderantes son los personajes centrales, los cuales son personas de barrios humildes y populares de la ciudad. Al inicio de la serie te los presentan a todos, para que vayas entendiendo su rol dentro de la trama central. Aunque quizás el motor clave de la serie sea la dualidad de Misterio y Caradura, los cuales son los personajes más importantes para el desarrollo y desenlace de esta historia. Misterio el protagonista y Caradura su mejor amigo, porque crean una relación de complementariedad, pero a su vez de antítesis, sobre el que la serie construye toda su narrativa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el otro lado vamos a tener a Narcos, serie producida por Netflix, ambientada en la Colombia en los años 80, época muy convulsionada para el país cafetero, por la proliferación y apogeo del narcotráfico. La serie se centra principalmente en la figura del capo más grande de ese momento y líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, pero la forma como Netflix cuenta esta versión de Escobar es algo diferente a otras vistas hasta ese momento, ya que esta historia es contada desde la perspectiva de los agentes estadounidenses de la DEA en Colombia, Steve Murphy y Javier Peña, los cuales son los encargados de investigar el tráfico de cocaína en Colombia y de capturar a los responsables. Antes de Misterio, este tipo de representaciones que buscaban más realismo con un lenguaje muy coloquial y hasta vulgar por momentos, considerado de barrio y apegado a la vida de los estratos populares, solo se presentaba en las películas, aunque quizás el presente más cercano sea Gamboa, el cual fue una serie policial de los años 80, que trataba de incluir a personajes y escenarios de todos los estratos sociales existentes en la ciudad, lejos de solo presentar la vida elitista como se solía hacer hasta ese momento. También la representación de lo popular es diferente, mientras que por ejemplo Michelle Alexander o series como Los Choches te presentaban historias de artistas populares o personas de condición humilde que eran optimistas y salían de la pobreza gracias a su fuerza de voluntad y su espíritu de superación, o eran pobres pero honrados. Misterio dista esta visión, ya que la mayoría de sus personajes no logra salir de su condición y sus protagonistas son ladrones, drogadictos, asesinos y personas consideradas de mal vivir o marginales, por lo que su manera de representar lo popular y marginal es una visión más pesimista y cruda, alejada de la romantización de la pobreza que hemos visto en otras producciones. Narcos, por el otro lado, es una especie de respuesta a lo que hasta ese momento se había popularizado, las narconovelas, las cuales son representaciones muy romantizadas del fenómeno del narcotráfico, con historias algo cursis, donde predominan tramas sobre el amor y la venganza, con peleas algo irreales para darle más suspenso al asunto, pero dejando de lado la visión seria de lo que en realidad implica el fenómeno del narcotráfico. De estas historias hasta sacaban álbumes para niños. Esta visión romantizada de lo que en realidad implica el fenómeno del narcotráfico se parece más o menos a la representación de los piratas, donde se les muestra como personajes irreverentes en búsqueda de mil aventuras y de tesoros, cuando en la realidad los piratas eran bandidos y criminales. Bueno, aún este fenómeno existe, por lo que siguen siendo así, ¿no? Todo esto deviene de otro fenómeno más complejo conocido como la narcocultura, el cual se ha convertido en el culto al dinero y a la violencia, donde prácticamente se venera todo lo que se puede conseguir por medio de la violencia y cómo ésta se ha naturalizado, factores explicados en varios documentales como este.
Esto a su vez ha creado una forma particular de interpretar el fenómeno del narcotráfico, que ya no solo se limita a la venta ilegal de cocaína y otras drogas, sino a la vida opulenta, lujos y excentricidades que ésta genera, la cual ha creado cierta forma de comportamiento, como creer poseer el poder de controlarlo todo y a todos con la ayuda del dinero y con el menor esfuerzo. Actitudes vistas en algunos videoclips musicales, principalmente el género urbano. En este video no hablaré de Narcos México, sino me centraré en las 3 temporadas dedicadas al narcotráfico en Colombia, los cuales te muestran la crudeza y el infierno que ha generado el negocio de la cocaína dentro del pueblo colombiano, y quiénes son los únicos que se benefician y a cambio de qué. Misterio, por el otro lado, te presenta 2 modos de ver la vida, uno que va del lado de la superación y el otro de la miseria. Estos 2 modos van a ser cambiantes dentro de los personajes principales. En esta parte juega un rol muy importante la dualidad de Misterio y Caradura. Mientras que Misterio al inicio de la serie es alguien con un trabajo estable, con una vida aparentemente cómoda y alejado de cualquier mala influencia, su vida personal es un desastre, principalmente por la mala relación con su papá desde la infancia, y la baja termina siendo ese escape que necesita para salir de ese entorno familiar que no soporta, pero este a su vez lo termina consumiendo. Por el otro lado, Caradura es lo contrario a Misterio, es alguien que vive en la pobreza, con trabajos eventuales, enamorado de la hermana de Misterio, quien lo desprecia, pero este ha logrado desarrollar un cierto cinismo ante sus problemas, utilizando el sentido del humor y el sarcasmo para no hundirse y mantener de cierta forma su inocencia frente a la vida. Los demás personajes se irán alineando a estas 2 formas de ver la vida, o sea, vamos a tener a los que están del lado de tratar de no ser devorados por este entorno, como el Yutay, el Nene, el Killer y el Chacal, y los que ya aceptaron que las cosas no se pueden cambiar, como el Tyson, el Burrito y el Freeman, y solo se acomodan a la situación. En este aspecto vemos cómo al avanzar la serie todo cambia, y Misterio, que al inicio representaba la superación, al final de la serie es la miseria, consumido por las drogas y por la violencia. Por el contrario, Caradura y el Nene, con el cual forma otra dualidad más de hermanos, trata de salir de ese entorno y se aleja de la baja tras casi morir. Ambos, a pesar de todo, logran superarse, llegando a tener un negocio propio, parejas estables y una vida más tranquila, pero ese entorno violento y de miseria que ya había consumido a Misterio se cobra la vida de Caradura, haciendo que esto se vuelva una ironía, porque a pesar de lo mucho que se esforzó para salir del hoyo, este lo terminó consumiendo. En este sentido, Narcos también muestra una visión muy pesimista del asunto del narcotráfico, porque a pesar que acabaron con Escobar en la 2ª temporada, en la 3ª el agente Peña tiene que capturar a los llamados Caballeros de Cali, otro cártel importante en Colombia de esos años. Después que el agente Peña los captura, se da cuenta que el mismo sistema político y legal está infestado por la mafia del narcotráfico y se nutre de él. Entonces pareciera que no importa cuántos capos captures o con cuántos carteles acabes, el negocio de la droga es imparable. Y es básicamente porque hay todo un sistema que se alimenta de él, por lo que Peña al final de la temporada 3 siente que perdió. En ese sentido, ambas series parecieran complementarse muy bien, porque por un lado te muestra el entorno violento y cruel que genera la producción y distribución de la droga para el consumo, y por el otro lado tenemos los efectos dentro de las personas que lo consumen. En ese sentido es entendible que un producto que genera tanta destrucción desde su misma producción lo haga también en su consumo. A modo de conclusión diré que Misterio es un relato que busca pegarse a la realidad lo más posible, a una realidad tan compleja y diversa como el país que busca retratar. No quiere forzar las cosas y tratar de venderte a la fuerza algo positivo, que de hecho no lo presenta. Su relato es cruel, porque representa la vida de muchas personas que terminan sus existencias en ese ciclo de violencia y oscuridad que muchas veces es su entorno. Por otro lado, Narcos, a pesar de ser una producción extranjera, busca retratar la violencia que vivió Colombia acompañando su narrativa de imágenes reales, a modo de un documental, tratando de hacer que todo Latinoamérica se sienta identificado con un fenómeno tan complejo que al final es un mal endémico. En este sentido, ambas producciones juegan mucho con el realismo, pero también con el pesimismo, porque muchas veces las cosas no se pueden cambiar simplemente con la fuerza de voluntad. Existen factores ajenos a nosotros que terminan empujándonos a determinados caminos. Por lo que usar la ficción de esta manera para tratar de presentar aspectos sociales más profundos, complejos y de los que nadie quiere hablar, termina siendo sumamente importante para entender todas las realidades existentes en este mundo tan diverso.
No se olviden de darle like al video si les ha gustado y chequear nuestros otros materiales. Aparte pueden visitar la página oficial de la revista del canal Random en Facebook, en Instagram y en otras plataformas. Hasta la próxima.